Entrevista. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al doctor Javier Tello. Él es analista de política de salud. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Blanca, a tus órdenes. Gracias por esta comunicación, doctor. Pues usted durante toda esta pandemia ha dado muchos puntos de vista, también ha compartido, pues incluso en redes sociales, muchos análisis, muchos artículos sobre cómo se está viviendo esta emergencia sanitaria en México y también pues en otros lugares del mundo. Doctor, ¿usted cómo ha visto durante estos 4 meses y medio ya casi que llevamos de esta emergencia sanitaria en el país el manejo de la pandemia, el manejo de la emergencia, sobre todo por parte del gobierno federal y de las autoridades en materia de salud? Bueno, yo he sido siempre muy directo con esto, ¿no? A mí me parece que el gobierno federal ha dejado mucho que desear en el manejo de la pandemia. Desde un inicio, en medio y en este momento. Desde un inicio porque evidentemente llegamos tarde a una pandemia que era realmente la crónica de una catástrofe anunciada. Teníamos nosotros un sistema de salud que venía de administraciones anteriores mal, pero que durante esta administración se empezó a trastocar, se le empezaron a quitar recursos y seguramente que ya no nos acordamos con 6 meses de iniciada una pandemia, pero hay que recordar que teníamos problemas en el sistema de salud al finalizar el año pasado y al empezar este año. Lo último que tuvimos noticia era que teníamos problemas para abastecer a los niños con cáncer y una serie de muertos en un hospital de Pemex de Villahermosa por un medicamento falsificado. Sí. Después de eso, llegó la pandemia en la que no estábamos preparados con los recursos suficientes, en los que las compras, y eso lo dejó ver en un estudio que realizó el INCO y que después analizó Valeria Moy, las primeras compras se hicieron hasta el mes de marzo, y yo concretamente tengo conocimiento que los inventarios se pidieron a los hospitales del Seguro Social a mediados del mes de marzo. Es decir, nosotros no estuvimos en forma metidos en la pandemia con un control gubernamental adecuado hasta finales del mes de marzo, en el que se declaró la sana distancia. Después de eso empezamos a tener nosotros bastantes faltantes de equipo y empezamos a lanzar aviones de manera emergente para comprar caro, sí, pero exacto. Malo. Y después hemos tenido problemas con la contabilización. México es vergonzosamente de los países que menos pruebas están realizando, y si no hacemos pruebas, no podemos nosotros saber quiénes son los contagios, claro, y no podemos aislar a los contagios. Doctor, ¿pero por qué no estamos haciendo más pruebas? Tal vez el gobierno federal tiene miedo a que estos números se multipliquen o se tripliquen. No lo creo. Mira, siempre hay cierta prudencia para ello. Claro. Vamos a poner el caso de Trump. Donald Trump lo dice. Si hacemos más pruebas vamos a tener más casos. Sí, qué buena noticia, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto es que no se han hecho pruebas por 2 motivos en México, por lo menos que se sepa. Una, oficialmente, porque el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, lo dijo desde un inicio. El hacer más pruebas no me cambia las tendencias ni las curvas epidemiológicas. ¡Wow! Pero es que yo no estoy trabajando para una hoja de Excel, Blanca. Yo estoy trabajando para salvar vidas humanas. Totalmente. Y lo que yo busco hacer pruebas es aislar a los casos conocidos, y no lo estamos haciendo. Que fue lo que hizo también el gobierno de Jalisco, que fue muy criticado también por otras autoridades, que el gobernador, incluso Enrique Alfaro, decía que entre más número de pruebas hiciera, él iba a saber exactamente qué persona estaba contagiada para aislarla y que no siguiera esta propagación. Completamente de acuerdo. Si nosotros queremos en este momento que no hay vacuna y no hay tratamiento, detener al virus, tenemos que aislar a la gente. Claro. No es posible volverlos a encerrar a todos por cuestiones económicas del país. Totalmente. Lo que sí podemos hacer es detectar a los enfermos a tiempo, y no hay mejor manera que detectar a un paciente, preguntarle con nombre, dirección y teléfono quiénes son sus contactos e ir a hacerle pruebas a sus contactos y aislar a los contactos. Eso es lo que hace todos los sistemas epidemiológicos del mundo moderno. Exactamente. Oiga, doctor, ¿y usted cómo ha visto pues este manejo incluso de en un primer momento de las cifras que decían que era responsabilidad de los estados, que no llegaban en tiempo y forma a la Secretaría de Salud, al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, y también con estos dimes y diretes de si es bueno o no el uso de cubrebocas? Ya vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no lo usa, que últimamente pues en estos vuelos que lo hemos visto de esta gira que en los últimos días ha hecho al norte del país, pues ya se lo empieza a poner, pero la primera vez que lo vimos con cubrebocas fue cuando se fue a Estados Unidos a su visita a Washington con el presidente Donald Trump.
Hay que decirlo, el presidente López Obrador solamente ha utilizado cubrebocas en 2 ocasiones, para subirse a un avión, el que sea, porque es una reglamentación y no Claro. es posible que el jefe del Estado mexicano viole una reglamentación. Y ahora que estuvo de visita en alguno de los estados de la República, donde estaban en contacto con personas que recientemente habían estado enfermas, claramente en el gabinete de uno de los gobiernos de los estados. De ahí en fuera no lo hace porque no quiere hacerlo. Primero que nada porque él lo dijo, le recuerda a los gobiernos anteriores, concretamente el de Felipe Calderón, háganme favor, ¿sí? Y por eso no lo quiere poner, pero también porque él no quiere cubrirse la cara. Él sabe que parte de su imagen es eso y él no quiere mostrarse como una persona débil y vulnerable, que es lo que lo haría verse un cubrebocas, lo cual es un verdadero absurdo. La gente en este momento vemos en la calle que hay mucha gente que no tiene cubrebocas, pero esto es porque no hay un mandato para hacerse y porque, o sea, no se ha hecho de manera obligatoria como debería hacerse en muchos países y porque también no hay un liderazgo, Blanca, no hay un liderazgo realmente Claro. en este país que esté diciendo Que ponga el hacia dónde ejemplo. vamos y estos son los caminos a seguir, ¿sí? Totalmente, totalmente. Doctor, oiga, y otra cosa que también quiero preguntarle, se ha dicho mucho durante todos estos meses, incluso en este espacio, muchos gobernadores han denunciado que el gobierno federal pues no les ha dado recursos extraordinarios para combatir esta emergencia sanitaria y pues también ahí tenemos un pleito pues complicado con la federación, que usted nos decía muy atinadamente al inicio de esta participación. El gobierno federal llegó un momento en el que mandó muchísimos aviones a Asia para traer equipo médico y después los gobernadores decían, este equipo médico que nos están dando pues ni siquiera funciona porque no tiene la calidad adecuada pues para el personal médico que está en un primer momento directamente con los enfermos de coronavirus. La base del problema a nivel federal y de los estados es que no hay una coordinación. Vamos a hablar claro. Uh-huh. ¿Quién debería estar manejando el problema? El problema debería estarlo manejando el Consejo de Salubridad General. Eso está escrito en la Constitución. Okay. El Consejo de Salubridad General es quien debería estar diciendo esto. Y en el Consejo de Salubridad General se sientan representantes de todos los estados. Por lo tanto, si esto funcionara, todos los estados estarían acatando un mismo mandato porque es su obligación constitucional hacerlo. Pero el Consejo de Salubridad General fue desplazado. De esta manera solamente ha sesionado como 5 veces de manera aislada porque el presidente de la República decidió que iba a coordinar e iba a ser la voz e iba a ser el voto de todo el doctor Hugo López-Gatell. Por eso es que vemos nosotros una falta de comunicación estatal y federal. Por eso vemos que se enarbolan desde cualquier extremo político hasta el francamente científico y en medio ponle todos los matices que quieras, todas las opiniones, ¿no? Totalmente. Doctor, oiga, en estos momentos, cuando pues lamentablemente el país estamos ya a punto de rozar los 50,000 muertos, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Si es urgente, por ejemplo, reencauzar esta estrategia del gobierno federal, de los gobiernos locales, pues para evitar a toda costa que la gente se siga muriendo de coronavirus en el país. Tenemos que hacer 3 cosas. Sí. La primera, a nivel como ciudadanos, y vamos a poner a los ciudadanos primero, porque también, digo, para cambiar un poquito el discurso y no siempre aventarle al gobierno. Claro, todo. Nosotros también somos responsables, por supuesto. Claro, nosotros tenemos que tener cuidado personal. Utilizar mascarillas, utilizar cubrebocas siempre que estemos en un espacio cerrado, siempre que estemos en el transporte público o siempre que vayamos a tener comunicación con alguien que no viva en nuestra casa. Ser responsables, dejar de ir a restaurantes, dejar de hacer fiestecitas recibiendo a los parientes en las casas, eso está ocasionando contagios. Hay que entender que los niños, según un documento publicado en una revista científica en la semana pasada, los niños son portadores de una gran cantidad de virus, aunque ellos en muchos casos no se enfermen, que también se enferman. Entonces tenemos que dejar de tener conductas de riesgo, seguir lavándonos las manos, etcétera. 2, a nivel del gobierno federal, creo que ya es tiempo de entender que 50,000 muertos son muchos muertos, que es inaceptable realmente, y que tenemos que cambiar la estrategia de comunicación para hacer, 1, mandatorio el uso de los cubrebocas, y 2, incrementar pero logarítmicamente el número de pruebas para que podamos estar rastreando y conteniendo los contagios. Si no hacemos estas 2 cosas, no hay manera de que el virus baje. Y número 3, creo que lo que tenemos que hacer es
de alguna manera, llamar al gobierno federal para que se sesione de manera emergente en el Consejo de Salubridad General y que sea el Consejo de Salubridad General quien tome de una vez, con una declaratoria formal de emergencia epidemiológica, el control del problema para que todo se haga con un solo canal de comunicación, como lo dice la Constitución de México. Totalmente. Doctor Javier, por último, preguntarle, usted ha dicho en este espacio también, y ha sido muy reiterativo, en qué es responsabilidad de cada uno de nosotros, pues evitar contagiarnos y la propagación de este virus. Y tocaba usted un punto muy importante. En el momento, creo yo, que cuando se termina la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando vemos que las autoridades en materia de salud son como titubeantes en el asunto de estas estrategias para el coronavirus, como que la gente también se empezó a relajar, y con la apertura de estos restaurantes, de esta reapertura económica que paulatinamente se ha vivido en todo el país, como que también la gente ha olvidado que se tiene que seguir poniendo el cubrebocas ahora más que nunca, porque esta pandemia pues todavía le quedan muchos meses, ¿verdad, doctor? Es correcto. Mira, lo que la gente tiene que entender es que estamos exactamente igual o peor que al inicio. Claro. No, el virus no ha disminuido absolutamente en nada. Los contagios están ahí y hoy tenemos más contagios que nunca. Por lo tanto, no hay manera. Esto no bajó. Y a mí me queda claro una cosa, y hay que decirlo dentro de la responsabilidad que todos tenemos, ¿eh? La gente que no salió a dar la vuelta, o que no se fue a un restaurante, o que no se fue al centro comercial durante los meses pasados, no es porque estuviera convencida, es porque estaba cerrado. Ahora que ven abierto, creen que ya hay permiso de salir y de todo. Cierto. No, digo, yo no estoy a favor de cerrar la economía. Hay gente que necesita realmente trabajar y necesitamos tener las fuentes de trabajo, pero tenemos que hacerlo de una manera terriblemente responsable. Totalmente. Y realmente no es que las condiciones estén mejor, no estamos mejor para descuidarnos. Hoy tenemos que ser más cuidadosos que nunca, Blanca. Totalmente, pues con esa frase nos quedamos, doctor Javier Tello, analista de políticas en materia de salud. Muchísimas gracias en verdad por esta comunicación y por pues ayudarnos a analizar cómo estamos en estos momentos con el asunto de la emergencia sanitaria. Gracias, doctor. Me dio mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.